Muy buenas tardes, mi nombre es Patricio Santillán Chávez, mis compañeras son Sofía Isabel Chávez, Carla Sofía Becerra, Frida Aimé Patrón, Laura Fuentes y hoy, el día de hoy vamos a entrevistar al ingeniero arquitecto Daniel Santillán Carrillo. Buenas tardes, ingeniero, ¿nos podría empezar a dar una pequeña introducción a su trayectoria? Sí, buenas tardes a todos. Yo estudié la carrera de ingeniero arquitecto en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura perteneciente al Instituto Politécnico Nacional. Durante ese periodo inicié mis labores profesionales trabajando como dibujante, siendo estudiante, y terminando mis estudios ingresé a la docencia dando clases de matemáticas y física. Posteriormente se me presenta la oportunidad de trabajar en el Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Monterrey y me traslado a esta ciudad donde yo duro 30 años trabajando para esa institución. Dentro de mis actividades en esos 30 años colaboré en la supervisión del hospital número 33, el Hospital de Especialidades número 34, la Unidad de Medicina Física número 1 y la ampliación y remodelación de urgencias del Hospital número 6 de San Nicolás. En 1998 me ascienden de puesto como coordinador de obras para supervisar todas las obras que el Instituto Mexicano del Seguro Social hacía dentro de los 8 estados del norte de la República. Concluí con ese puesto y con esa labor, viajando durante aproximadamente 13 años, 14 años, a todas las ciudades de esos 8 estados. Y en el 2017 concluí mis actividades y me jubilé del Instituto Mexicano del Seguro Social. Actualmente hago trabajos independientes. Lo último que tengo es un hotel en Cuatro Ciénegas, que se está haciendo el proyecto, pero como ustedes bien saben, está la pandemia y se ha estado retrasando esta actividad. En breve, eso es mi trayectoria en la carrera de arquitectura. Muchas gracias. Empezamos esta serie de preguntas con mi compañera Carla Sofía Becerra. Hola, buenas tardes. Pues la primera pregunta sería si nos puede dar una definición sencilla de lo que es su profesión, de lo que es arquitectura, por favor. Claro, Carla. Mira, la arquitectura, para empezar, no es una ciencia. La arquitectura es un arte. ¿Cuál es el arte que hacemos de la arquitectura? No es tanto que veamos los edificios muy bonitos, muy gigantes, muy altos, o residencias muy exóticas. El arte de la arquitectura es crear espacios. Que un espacio, llámese una recámara, llámese un comedor, llámese un espacio de oficinas, llámese un espacio recreativo, sea lo más agradable para el ser humano. Ustedes pueden notar algunos edificios, generalmente los antiguos, con un pasillo como si fueran hoteles y puertas alrededor. Ahí no se está creando mucho un espacio agradable para el ser humano. Entonces, ese es el arte, que no pase ese tipo de cosas, como pasillos oscuros, como salas sin luz natural, como oficinas también sin luz natural. Esa es la finalidad de la arquitectura, crear espacios acordes al ser humano, tanto dentro de un edificio como en un ambiente ecológico también, ¿no? Y urbanístico, por otro lado. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los conocimientos básicos o temas principales que se estudian en esta carrera? Bueno, te voy a hablar de la escuela donde yo estudié, porque si bien escuchaste, yo tengo las dos carreras, ingeniero y arquitecto. Realicé en el mismo periodo que ustedes van a realizar arquitectura, porque así era en facultad, llevar las dos carreras.
¿Cuál es la diferencia entre ingeniero y arquitecto? Son las ingenierías precisamente. Como arquitecto ustedes no van a poder calcular cuánta varilla o cuánto acero o cuánto concreto va a llevar una columna o un castillo o una losa. Entonces la van a diseñar y le van a pagar a un ingeniero civil para que les calcule. En mi caso, yo sí lo puedo calcular, pero con ciertos límites. No llego a lo que llega un ingeniero civil. Puedo calcular una casa, pero nunca puedo calcular un edificio de 8 pisos. Entonces, esos elementos básicos de la ingeniería la traemos en lo que es especialmente mi carrera, que nada más se da en el Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México. Respondiendo un poco a tu pregunta de qué materias, tienes que ser bueno en matemáticas y bueno en física. Son las dos carreras esenciales, que te guste y que seas bueno. Son las dos carreras elementales, que te guste el dibujo, que te guste el arte. Aunque ahorita ya no usan tanto el dibujo a mano, ya usan más el AutoCAD y ese tipo de cosas. Pero es importante saber dibujar a mano. No siempre vas a andar cargando la computadora bajo el brazo y en algún momento, en algún restaurante, en una servilleta, poder hacer un dibujo rápido de algo que estés diseñando, ¿no? Entonces es importante el dibujo, que te guste el dibujo, o las artes, el óleo, la acuarela, todo ese tipo de técnicas de pintura, y matemáticas y física. Esencialmente es lo que necesitas. Y muchas ganas. Claro, muchas gracias. Ahora pasamos con Frida Patrón. Hola, buenas tardes, arquitecto. Ya que mencionó el tema de su escuela, me encantaría saber cómo fue que usted, al salir de la escuela, consiguió su primer trabajo, su primera oportunidad laboral. Me gustaría muchísimo saberlo, por favor. Bueno, Frida, es una anécdota muy bonita que te voy a contar. Porque yo salgo de la carrera trabajando como dibujante, que obviamente eran pagos bajos, porque no tenías cierta responsabilidad, nada más tienes que copiar lo que el arquitecto te decía en plano. Entonces, al salir yo de la carrera en la Ciudad de México, era muy difícil encontrar trabajo, bastante difícil. Por el volumen de gente que había allá, te puedo contar que hacía fila de dos horas, porque hay una fila de mucha gente que quería buscar un trabajo que encontrabas en el periódico. Entonces alcanzabas a ir a una sola entrevista por día, y en esa entrevista no te escogía. Por ese motivo, opté por la docencia. Ya cuando estaba en la docencia, un tío que también es arquitecto, que por culpa de él, yo soy arquitecto, él trabajó en el Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Monterrey y me habló y me dijo que si me gustaría venirme aquí a Monterrey. Le dije, hasta China, si quieres voy con tal de trabajar. Y él fue el que me dio la oportunidad de ingresar al Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, lo único que me dio él, como él me lo dijo, fue eso. La oportunidad de ingresar. La permanencia te la vas a ganar tú, como me dijo. ¿Sí? O sea, no la recomendación, y generalmente todo el mundo respectivamente dice, entró porque lo recomendaron, entró fulano porque lo recomendaron. La mayoría de todos nosotros vamos a entrar por una recomendación. El que nosotros permanezcamos en este trabajo, eso sí va a depender de nosotros, ¿no? Pero así fue como yo entré al Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero sí me costó trabajo porque tuve que estar un año ejerciendo la docencia. Qué bonita anécdota, arquitecto. Y ya que estamos tomando el tema de el trabajo, de la labor, ¿me podría decir cuáles son las áreas o mercado laboral de esta profesión de la arquitectura, por favor? Bueno, te voy a decir primero cuál fue mi trayectoria, a qué me dedicaba yo, ¿sí? Porque la arquitectura se ramifica en varias situaciones, ¿sí? O tiene un abanico de oportunidades. En mi caso fue supervisión y control de obra. Llegaba una empresa constructora que ganaba una licitación para hacer un hospital y nosotros teníamos que estar ahí para que esa empresa constructora realizara los trabajos
con la calidad que el instituto le exigía, la calidad y las normas de seguridad por ser hospitales, ¿sí? Entonces, la mayoría de mi trayectoria de 30 años fue supervisión de obra. Y estás en la obra, mis primeros años, como es cuando hice el 33 o cuando hice el 34, era estar todos los días al pie de la obra, viendo cómo se pegaba el tabique, cómo se colaba el acero, las columnas, y supervisar, llevar controles, llevar los pagos, los volúmenes de concreto, los metros cuadrados de tabique, los metros cuadrados de piso, las toneladas de acero. Ese control lo llevaban. A eso me dediqué yo prácticamente toda mi carrera. Los primeros 13 años me dediqué a estar ahí en el pie de la obra, y los otros siguientes, ya como jefe, pues ir a las obras a que la gente que teníamos en la obra hiciera su trabajo, bien, ¿sí? Pero ese es el campo de oportunidad que yo tuve, que me gustó. Pero el otro campo de oportunidad es precisamente ser proyectista. Se puede ser proyectista desde casas de habitación, o proyecto, especializarte en hospitales o en edificios de habitacionales o de oficinas, ¿sí? Lo más difícil es proyectar hospitales por todo el tipo de instalaciones que lleva, ¿no? Desde oxígeno, varias instalaciones que lleva, y los espacios que debes de abordar en ese proyectos arquitectónicos. Entonces tenemos supervisión de obra, supervisión y control de obra, tenemos el diseño como tal de espacios, de arquitectura, ¿sí? Tenemos el urbanismo, que es el desarrollar ciudades, sus calles, sus urbanismo, y el paisajismo, que es el de jardines. Entonces tienes varios abanicos de oportunidades en el cual te puedes desarrollar, ¿no? Ya en tu vida tú vas a decidir uno, o muchas veces el camino te lleva por un lado, como en mi caso. La oportunidad que me dio mi tío me llevó a hacer supervisión de pero sí tiene varias oportunidades. Muchísimas gracias, arquitecto. Por mi parte sería todo, pero lo introduzco con mi compañero Patricio Santillán. Sí, gracias. Muy buenas tardes, arquitecto. Bueno, ya me conoce. La pregunta aquí que le quiero hacer es, ¿en qué área laboral trabaja usted actualmente? Actualmente soy jubilado. Trabajé 30 años en el Instituto Nacional de Seguro Social, como les había comentado. Pero tengo algunos proyectos ya independientes que se ha truncado, pero al menos estamos avanzando lentamente con un proyecto que se está haciendo en un hotel en Cuatro Ciénegas, que ahorita el arquitecto que se encarga del proyecto lo está terminando, para luego yo, como supervisor de obra y control de obras, entro a ese trabajo. Ahí se ve un arquitecto especialista en hacer el proyecto y yo arquitecto en hacer la obra. Por eso digo que tiene un abanico de oportunidades, ¿no? Entonces estoy en espera de que el arquitecto termine el proyecto para yo irme a Cuatro Ciénegas ahora sí a excavar y a echar todo lo que se necesita para levantar el hotel. Y otra pregunta, en esos 30 años que lleva de trayectoria, ¿qué actividades concretas realizaba usted? Bueno, en la supervisión de obra, como les decía, hay que llevar el control, hay que llevar la calidad. Entonces les voy a dar algunos ejemplos de lo que hacía. Por ejemplo, llegaban a colar la losa de un edificio. Teníamos que checar que el trompo no tuviera más de 40 minutos de haber salido de la planta. El trompo está dando vueltas en la calle, los camiones, pero tiene su vigencia de concreto. Entonces, llega el concreto a la obra, tienen que estar los cilindros, que se les llama, para hacer la prueba de
de resistencia, porque te piden una resistencia del concreto del proyectista de acuerdo a lo que vas a construir. Si es una casa, una resistencia de 200 kilogramos, o si es un edificio de 250 kilogramos. Entonces, si hacen muestras que se van a reventar a los 7, 14, 28 días, le ponen presión y tiene que tronar con tanta resistencia el cilindro. Luego a los 14, otra vez, y a los 28 tiene que llegar a la resistencia de 200 o 250 kilogramos por metro segundo, por centímetro cuadrado, perdón. Eso es una de mis labores que hacía yo como supervisión, ¿sí? Supervisaba que la hilada de los bloques, la hilada es que el bloque se vea derechito, ¿sí? Entonces, que todo el bloque se vea derechito en un muro. Entonces, supervisar que las hiladas fueran bien. Supervisar, por ejemplo, que las varillas, el cruce de varillas en una columna, si vas a hacer 2 varillas, que estuvieran con cierta distancia para amarre de traslape, ¿no? No podían estar así, así de punta y punta. Estas labores de supervisión yo las tenía que hacer independientemente del control de obra, que es cuantificar los volúmenes que va haciendo la empresa, que por ejemplo, hoy hizo 10 zapatas de cimentación. Bueno, cada zapata tiene un volumen de 0.5 toneladas. Entonces, de 10 zapatas son 5 toneladas. Ah, bueno, hiciste hoy, empresa, hiciste 5 toneladas, todo dentro de unos formatos. Hiciste 5 toneladas al precio que tú sí, voy a pagar tanto. Y se elaboraba lo que se llama la estimación, que era lo que le dabas a la empresa, le firmabas a la empresa para que él lo llevara a las oficinas y iniciara su trámite de pago de lo que ejecutaba. Así son ejemplos que total de muebles, de lámparas, todo lo cuantificábamos para poderle a la empresa. ¿Sí? Si había puesto 20 lámparas, había que pagarle 20 lámparas con todo su proceso, en sus formatos. Y ese era el control. Y el control también es el contrato con la empresa, por decir algo, eran de 30 millones, entonces era nuestra responsabilidad, no de esos 30 millones, y concluir la obra al 100%. Y si surgían excedentes, documentarlos claramente para poder solicitar un incremento en el costo de la obra. Eso en sí es lo que hice de la obra. Ya como coordinador, que los muchachos hicieran lo que les acabo de decir, ¿sí? Entonces llegaba a una obra y si el arquitecto nuestro, porque yo estuve en su lugar en un momento dado, hiciera bien su trabajo, que sacara bien los volúmenes de obra, que tuviera su control de pagos, que se llama estado contable, que tuviera el control de que no hubiera productos. Yo como coordinador de obra, checaba a mi gente, no a la empresa. El que checaba a la empresa era el presidente, la labor que yo estuve haciendo. Ya como jefe de la Comisión de México, tenía que mandar reportes de México de las 30, 40 obras que teníamos en el norte del país y la problemática de cada una de las obras. Básicamente esa era mi labor dentro del Instituto Mexicano del Seguro. Bueno, también se me olvidaba una etapa de jefe, era conseguir terrenos para nuevos hospitales, nuevas clínicas, de acuerdo al crecimiento poblacional de las ciudades. Muchas gracias. Ahora vamos con mi compañera Sofía Isabel. ¿Quién, perdón? Sofía Isabel. Ah, ok. Buenas tardes, arquitecto. ¿Nos podría describir cómo era su espacio de trabajo físico? Claro, mira, Sofía, eran unas oficinas a veces hechas ahí mismo, de material sencillo, block con lámina, techos de lámina, con un baño y muebles hechos en obra. Una mesa de madera con patas y una silla. Eso era en obra, lo más sencillo posible porque al final lo ibas a demoler. Ibas a terminar demoliendo esas oficinas. Dependiendo del nivel de la obra, era el tipo de oficina.
Les voy a, por ejemplo, el caso del Hospital de Especialidades número 34, era una responsabilidad del presidente, que lo quería terminar antes de terminar su sexenio, del presidente Carlos Salinas de Gortari. Carlos de Salinas de Gortari entregaba la estafeta al presidente Cedillo el 1 de diciembre del 1994. Y nosotros teníamos que terminar el hospital el 30 de noviembre de ese año, o sea, un día antes de que él terminara su gestión como presidente, y fueron trabajos que hicimos durante 24 horas seguidas durante los últimos 3 meses. Entonces ahí teníamos otro tipo de oficinas en la planta baja de una subdelegación al Hospital 34, si es que alguno, la planta baja, ahí teníamos unas oficinas, pero porque venía, como era compromiso presidencial, venía el director. Nos visitaban todos muchos de los secretarios de Estados, entonces teníamos que tener un lugar, una área más adecuada para recibirlos. Aparte de en el frente que a mí me tocó, yo tenía a mi cargo también compañeros del IMSS, tenía 14 compañeros del IMSS, y eran 3 frentes, o sea que éramos alrededor de 50 personas, nada más del IMSS, para poder concluir el Hospital 34. Ese fue un caso especial porque era a marchas forzadas y fueron trabajando las 24 horas. Entonces, mientras unos dormían, otros trabajaban, por eso también éramos bastantes. Y era un volumen de obra bastante grande para el tiempo que nos dieron. Nos dieron aproximadamente 10 meses para terminar el hospital. Entonces, ese es mi trabajo dentro de una obra. Ya oficina como todo jefe, que tiene su oficina, su escritorio y su privado, ¿no? Pero como arquitecto inicias en la obra, inicias con todos los carencias, con un baño de los portátiles y todo lo demás. Para ustedes que son mujeres, sepan que si van a estudiar esa carrera, van a andar así. Muchas gracias. La otra pregunta sería, ¿cuál era su horario y su ropa de trabajo? La ropa de trabajo, lo clásico, las botas para andar en obra, mezclilla, y una camisa normal. Aparte la protección, como es el casco, a veces los lentes y el chaleco, ¿no? Que siempre se requiere para las obras. Ya cuando fui jefe, ahí en cada obra me facilitaban el casco y el chaleco, pero seguía yo tenía que ir con mezclillas y botas de obra. Y cuando iba a México, pues ahí sí me vestían de traje, me vestían porque no me gusta. Cuando cada vez que iba a las juntas en México, pues me tenía que poner traje. Y en oficina, pues casual. Ese era mi vestuario. Muchísimas gracias. Por mi parte sería todo y sigue mi compañera Laura Fuentes. Hola, arquitecto. Pues llegamos a la pregunta del dinero. Pero la pregunta que se supone que le tengo que preguntar es, ¿qué salario, o sea, máximo, mediano y mínimo puede presidir un egresado de su licenciatura? Pero yo lo que quiero saber es, ¿usted cree que hay una diferencia de cuando usted salió de la universidad con el salario, o sea, con los salarios que había ahorita? Que, por ejemplo, nosotras salgamos de la carrera, ¿varía el salario o sigue siendo igual? Proporcionalmente sigue siendo igual. Si tú hablas de un salario cuando eres recién egresada, todos tenemos que pagar la novatez. ¿Qué es la novatez? Pues que no puedes exigir un salario cuando no tienes nada de experiencia. Entonces, yo lo que siempre les recomendaba a los muchachos, porque yo tenía muchachos de servicial ahí, y siempre les recomendaba que no se preocuparan al menos los primeros 2, 3 años por un salario, ¿sí?
al menos que se tuvieran compromiso, o mantuvieran a su mamá o cosas de ese tipo. Que no se preocupaban mucho del salario, que lo importante en los primeros 3 años era absorber todos los conocimientos que estaban aprendiendo durante ya la vida laboral, que no es lo mismo a lo que te enseñan en la escuela, ¿eh? En la escuela es nada más así una embarradita con lo que vas a aprender ya trabajando. Pues yo les recomendaría también que iniciaran a trabajar antes de terminar la carrera, ¿sí? Entonces, el salario para un egresado generalmente es poco. Vas a ser el auxiliar del auxiliar, vas a doblar planos, vas a andar a ver, chícate esto, y yendo por cosas y tener mucha responsabilidad. ¿Cuándo empiezas realmente a ganar dinero? Cuando ya tienes realmente una responsabilidad. Cuando ya sabes que si ese muro no está bien hecho, se va a caer. Cuando entonces ya empiezas a cobrar por tu responsabilidad, ¿no? ¿Sí? Como en toda carrera, ¿sí? Depende de tu profesionalismo, de tus sacrificios, de lo que si te gusta la carrera, de los éxitos económicos que vas a tener. Eso pasa en todas las carreras, no nada más en arquitectura. Entonces, también lo que le recomendaba yo a los muchachos de servicio social que tenía era que los primeros años se olviden un poco de la fiesta, de la diversión, que se dediquen en tiempo completo. ¿Sí? Aunque tu horario sea de 8 a 4, si te gusta y quieres progresar, quédate otro poco más para seguir aprendiendo. Y en menos tiempo vas a dominar el tema, y tus jefes, tus patrones te van a ver y ellos mismos te van a ir subiendo de puesto y de salario. Entonces aquí no hay ningún secreto más que trabajar y que no guste. Eso es lo más importante. No hay mejor satisfacción que trabajar en algo que nos... Eso que es lo bien trabado. Y es que cuando entren a la carrera que vayan a escoger el semestre para saber si les gustó o no les gustó, y tengan tiempo de decir, ¿sabes qué? No me gustó, mejor me cambio a otra. Pero es la oportunidad. Si no les gusta, no le sigan. Si les gusta, síganle, pero con toda la pasión. Que se note que les gusta la carrera, ¿no? Y no se te va a hacer pesado trabajar 10, 12 horas. Cuando te gustan las cosas, no se hace pesado. Te cansas físicamente, pero no se te hace tedioso, pesado, cosas de ese tipo. Sí, hasta te da gusto ir a trabajar. Claro. Y pues ya estamos llegando a las 2 preguntas finales. Otra sería, ¿qué posibilidades de crecimiento y perfeccionamiento se ofrecen en su profesión? O sea, ya sea en especialidades, posgrados, cursos. Bueno, en esa parte yo estoy un poquito desactualizado, pero hay muchas, dependiendo de la rama que tomes dentro de la arquitectura, sí hay mucha facilidad para que te bequen en ciertas escuelas, tanto en Estados Unidos como en Europa, porque no hay mucho, ¿cómo te puedo decir? Hay mucha demanda, entonces sí es más fácil que te bequen. Demanda de mexicanos queriendo hacer posgrados o maestrías, me refiero, ¿no? Entonces, sí hay muchas facilidades para becas muy buenas, hasta tengo entendido, donde casi te pagan el 80% de la estancia y de los estudios en la universidad que desees, ¿no? Pero eso ya lo van a... porque ya vienen de arquitectura y en cuál se van a enfocar más. Ahí es cuando ustedes pueden ya decidir sobre una maestría o un posgrado fuera del país. Pero sí hay mucha oportunidad para hacerlos. Nada más era la pregunta esa.
Sí, y ya una última pregunta que pues podemos agregar nosotros. Yo quisiera saber si se da la posibilidad de, por ejemplo, hacer la carrera de arquitectura y luego hacer, no sé, como un posgrado de ingeniería civil. ¿Usted cree que es la opción ideal? ¿O con la arquitectura, pues diría uno, ya estoy completo? Eh, Todo depende de tu ámbito, ¿sí? A lo mejor no es un posgrado, pero sí un curso donde tengas un poco más de conocimiento sobre la ingeniería, sobre el cálculo y la ingeniería, ¿sí? Y saber para desarrollar tus espacios, más o menos cada cuánto vas a poner una columna, qué distancia, sin tener que preguntar, porque ya tienes, vas como yo, que tengo esas bases de ingeniería. Entonces, en la arquitectura, por cierto, todo se puede hacer, ¿eh? Todo. ¿Cuál es la diferencia? Que te va a costar más lo que quieras si el cliente quiere un espacio de 40, 50 metros que no haya ninguna columna, sí se puede hacer, nada más que te va a costar. Porque tengo que hacer unas vigas muy pesadas, con cableado, con tensores, para que esa losa no se caiga, ese techo de tantos metros cuadrados, ¿no? Entonces, en esa parte sí nos serviría un poco. No con esto quiero decir que tú vas a calcular una casa o un edificio como lo hace cualquier ingeniero civil, pero sí vas a tener más nociones, más conocimiento que te van a servir. Si te dedicas a proyectar, te van a servir mucho para el proyectar, porque te va a decir el arquitecto, tú como arquitecto luego le llevas el plan al ingeniero civil para que te calcule la estructura, y el ingeniero civil te va a decir, pues sí, nada más que lo que tú quieres va a costar 3 veces más. Ah, caray, no está en mi presupuesto. Entonces tengo que poner esta columna y esta columna y esta columna. Entonces ya te cambia el proyecto inicial, tus espacios. Entonces es importante tener esa noción antes de que te puedan servir más que nada para proyectar. Y tampoco tiene muchas ciencias físicas. Los ingenieros civiles trabajan mucho con la física, vectores, fuerzas, etc., ¿no? Entonces, no, un curso más que un curso corto, una materia extra que no te va a quitar mucho tiempo ni te va a generar mucho costo, sí se puede llevar, ¿no? Como complemento. Que muchas veces muchos estudiantes cometen el error de hacer maestrías por grados para tener una cartera de estudios. Puedes ver gente que tiene posgrado y está dando clases, nada en la obra. Y me tocó gente, me tocó maestros a mí, que en ese momento no detecté, pero después lo detecté, que no sabían lo que nos estaban enseñando. Muchísimas gracias por contestar todas nuestras preguntas y por darnos su tiempo para pues, hacer esta entrevista. Muchísimas gracias. ¿Alguna duda que les haya salido otra pregunta en esta entrevista? Pues yo creo que no. Bueno, yo sí tengo una duda, porque pues yo quiero ir a arquitectura. ¿Usted cree que aquí aquí en México haya, ¿cómo le puedo decir? Oportunidades buenas o dicen, no sé, mejor váyanse a otro país o a otro donde tengan más oportunidades, o aquí en México hay oportunidades bien? En México hace falta mucha construcción, mucha obra. Aquí la arquitectura se mueve de acuerdo a la situación económica del país. Cuando hay crisis, los primeros trabajos que se van para pique es la construcción. La primera actividad que se va a pique cuando hay crisis. Y cuando hay mucha obra es porque el país tiene buena economía y está generando trabajo y se está
haciendo creación de empleos y progreso, y más obra y más obra. Lo mismo puede pasar en cualquier país. Las oportunidades te pueden llegar, pero uno si no estudia, si no le tiene vocación, si no le tiene cariño, no logra que se acerquen esas oportunidades. Sobre todo en la parte económica o en la parte de ir subiendo en una empresa, o por qué no, ir juntando tu dinero para crear tu propia empresa y no ser empleado, sino tu mismo dueño. Eso siempre va a depender del trabajo de uno. En todas las carreras en las que quieras, ¿sí? Va a depender del trabajo de uno. Hay trabajo en México, nada más que, como todo, a los mejores. Pues sí, muchísimas gracias por contestar todas nuestras preguntas y nuevamente por darnos su tiempo. Muchísimas Al gracias. contrario, gracias por escucharme. Yo creo que es para todos, nos sirvió mucho la entrevista porque pues todos aquí queremos ir a arquitectura, entonces todos los conocimientos que nos acaba de dar ahorita nos va a influenciar mucho. Hablando por mi persona, me va a influenciar mucho para ya ir con la mente preparada a la carrera. Espero ver a 5 colegas próximamente. Claro que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, arquitecto. Muchas gracias, arquitecto. Hasta luego.